Ya está, ahora sí. Buenos días al curso, como decía, de Fundamentos de Cálculo. A ver, vamos a ir comentando algunas cosas porque hay muchas cosas por comentar. Eh, yo obviamente no los conozco a ustedes, todos son nuevos, digamos, para mí. Quizás ya ustedes me conozcan por referencia de otros compañeros, quizás también recién me vean aquí ahora. Entonces, eh, hay muchas cosas que quiero comentar el día de hoy antes de iniciar la clase. No me tomen a mal lo que voy a decir, pero he visto que son unos chicos que ya tienen experiencia en el curso, saben a lo que me Ujú. refiero. Entonces me ponía a analizar qué puede estar pasando, ¿no? Porque he estado observando un poquito sus notas que ustedes han tenido en los cursos que ya han llevado. Y entonces había algo que me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque son notas un poquito bajas y decía qué puede estar pasando. En realidad, el curso de Fundamentos de Cálculo, les voy a comentar así, es un curso que deberían de dominar todos, un curso básico, un curso que es como la base de lo que va a venir luego, que son cálculo diferencial, que es cálculo integral, que es cálculo en varias variables y que es cálculo aplicado. No hablo sobre lo referente a los cursos de estudios generales ciencias. Eh, yo normalmente sí he dictado fundamentos, pero en presenciales, no he dictado en virtual. He estado en cálculo diferencial y en cálculo integral. Ahora he decidido, digamos, bajar a fundamentos de cálculo para tratar de ver cómo están ingresando los alumnos. Y les soy sincera, normalmente los ciclos pasados que ya hemos estado dictando de manera virtual, como ya he estado dictando cálculo diferencial y cálculo integral, entonces son cursos donde ya los chicos escogen, ¿no? Normalmente a los profesores, normalmente ahora en fundamentos, salvo el horario de ustedes, son cachimbos y normalmente se le designa a los alumnos un profesor. Pero ya cuando los alumnos tienden a escoger a los profesores, normalmente los CRAES influyen, ¿no? Entonces, yo normalmente me he topado con chicos que son buenos, muy buenos, y la dinámica de las clases, y a eso iba, ¿no? La dinámica de las clases, y a mí me gustaría que ustedes puedan participar, sobre todo, insisto, si son chicos que ya llevaron el curso, la dinámica mía va a ser la siguiente. Vamos a seguir trabajando con las diapositivas que los profesores han trabajado los ciclos pasados, pero vamos a resolver ejercicios de las prácticas pasadas, del ciclo de verano, del ciclo 2022 y por ahí también del ciclo 2021, ¿no? Entonces, yo les cuento algo. Cuando yo inicié en la Universidad Católica como profesora, de nada, Daniel. En realidad lo que estoy comentando es darles un grosso modo porque siento ahora, sobre todo en los cursos virtuales, lo siguiente, ¿no? A mí siempre me gusta que los alumnos participen. ¿Por qué? Porque es la única manera para mí como profesora de medir si ustedes me están entendiendo. Y muchas veces uno dice, bueno, pero dice que va a volver a repetir la teoría que ya la sé yo. Pero ojo, es lo que yo siempre digo, ¿no? Si ya tú sabes la teoría, entonces, ¿por qué jalaste el curso? ¿O por qué hay cosas que todavía no te quedan claras? Y de repente alguien puede decir, no, porque me vino un ejercicio difícil o porque me equivoqué en los signos y por eso me bajaron puntos. Entonces, insisto, si las reglas de juego, que son las teorías, que son las definiciones, que son las propiedades, están claras, yo no tengo por qué tener problemas luego cuando me vengan las evaluaciones. Y mucho menos tendría que estar pidiendo, profesora, ¿nos puede dar las fijas? Profesora, ¿va a venir así? Profesora, ¿cuántos puntos nos van a dar por esto? O profesora, ese tema va a venir, si no, no lo estudio para la práctica, ¿no? Entonces, todas esas cosas, aunque nosotros no lo querramos ver así, suman. Y cuando llega el curso de cálculo diferencial, el curso de fundamentos se torna tan importante, sobre todo por las gráficas, por las desigualdades, por las propiedades de los valores absolutos, que ustedes en algún momento van a decir, bueno, sí serví. Entonces, mi temor como docente es, si no tenemos las cosas claras aquí en el curso de fundamento, luego en los siguientes cursos que vienen, llámese cálculo diferencial, que ya lo tienen, digamos, aquí, o no sé si algunos ya lo están llevando, o llámese cálculo integral, esos cursos van a ser complicados para ustedes. Entonces, siempre yo digo y lo vuelvo a repetir, si tenemos una base sólida de conocimientos que son fundamentos de cálculo, porque para mí ese es, digamos, uno de los cursos que tiene mayor relevancia en los siguientes, entonces no voy a tener problema. Pero chicos, cálculo diferencial, acabo de venir justo de verano de cálculo integral. Es un curso muy bonito, pero claro, ahí los chicos
si aquí estudiamos, digamos, un 20%, un 30%, ahí tienes que estudiar un 200% porque el curso es full. Termina la semana y hay una práctica, termina la otra semana y otra práctica, termina la semana y hay un curso, ya un examen parcial, ¿no? Entonces todo es tan rápido, tan acelerado que no hay tiempo justamente de que el alumno pueda respirar tanto y relajarse sobre todo. Entonces, pero como los alumnos, digamos, daban la talla, he tenido promedios muy buenos, creo que jalaron un par de alumnos y eso, ¿no? Pero insisto, no solamente es un trabajo del profesor, también es un trabajo del alumno y eso, no tengan miedo a preguntar. Y por ahí, si hay alguien que dice, yo quiero preguntar esto, pero me da vergüenza, ¿qué pueden pensar mis amigos? Para eso está el chat privado, ¿no? Lo pueden hacer también por chat privado y yo obviamente voy a poder responder a lo que ustedes me están preguntando. Ahora, yo luego les voy a mostrar el cronograma para que tengan idea de cómo es que vamos a ir avanzando, porque recuerden, si bien es cierto, ya conocen el curso, pero ahora hay fechas establecidas, entonces esas cosas también tienen que tenerlas en cuenta. Insisto, siempre mi metodología ha sido así, hablar sobre la teoría, ver que quede clara y luego hacer ejercicios de prácticas pasadas. Si ustedes ven, tengo una pizarra en la parte de atrás, entonces normalmente también trabajo con PPT y luego voy a la pizarra y aclaro algunas cosas que estén digamos, por aclarar o cosas que veo que el alumno no le ha quedado claro y tengo que volver a insistir en ello, ¿no? Entonces, como esencia mía, la pizarra siempre va a estar ahí, ¿no? Siempre porque es lo que a mí me gusta y siento que el alumno entiende un poco más a mi ritmo, ¿no? Entonces, nada, eso. Les voy a mostrar un poco, voy a compartir pantalla, Virgin, que voy a ocultar ahora la cámara y voy a compartir pantalla, pero necesito ir a Paideia. Si han visto, justo ayer ya colgué un video de bienvenida y estaba un poco colgando algunas cosas que quizás el cronograma también ya ustedes lo han visto, lo he puesto como programa semanal, también está el sílabos, allá hay un foro ahora, un foro para que ustedes puedan preguntar cualquier cosa y eso, ¿no? Anímense chicos a trabajar por el foro, ¿por qué? Porque normalmente en el foro vamos a abrir la cámara. Normalmente en el foro lo que nosotros hacemos es que ustedes puedan trabajar en conjunto conmigo, ¿no? Porque por ahí, si bien es cierto, a alguien le puede haber quedado, qué sé yo, una duda en algún tema, pero de repente hay un alumno que lo domina bien. Entonces, entre ustedes también se pueden apoyar para poder ir avanzando, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas en el foro es muy recomendable. Ahora, si yo no quiero escribir por el foro, tengo el correo de la profesora, pero ahí viene, ¿no? Si ustedes observan, miren, mejor dicho, esta semana solamente hay programada una sola clase. En realidad, esa clase nosotros no perdemos por Semana Santa porque nuestras clases son lunes y miércoles, así que el día miércoles lo que vamos a seguir haciendo son más ejercicios, reforzar más la teoría y trabajar sobre ello, ¿no? Tampoco podemos avanzar, pero la ventaja es que podemos tener un poco más de ejercicios. Ahora bien, en la semana 2, ahí tenemos lo que vienen las partes por demostraciones, ¿no? Y siento que esto es digamos, una piedra a veces en el camino de ustedes porque las demostraciones a veces para los alumnos es pesado y no reconocemos qué cosa quiero demostrar. Muchas veces se nos dificulta quién es la hipótesis, qué cosa es la tesis, si es verdadero, cómo lo pruebo, si es falso, tengo que dar un contraejemplo, pero muchas veces no llegamos a madurar en esta parte y decimos, bueno, si es verdadero voy a dar un ejemplo, porque para este ejemplo se cumple, y eso es totalmente errado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se puede cumplir para el ejemplo que tú me das, pero me estás dando un ejemplo de los miles o millones de ejemplos que puedan haber. Entonces, yo necesito que cuando sea verdadero me lo pruebes por definición o con propiedades, no me des ejemplos, mientras que cuando es falso, sí, pues dame los ejemplos que tú quieras, ¿no? Bueno, luego viene esta parte de inecuaciones y en verdad es algo que siempre nosotros reclamamos con los profesores, porque cuando llegan al curso de cálculo integral, ahí trabajan ustedes con regiones y a veces hay que resolver inecuaciones. Y también el alumno muchas veces padece de esto. En el teorema, que es el polinomio de Taylor, también necesito en algún momento en el residuo de Lagrange que comiencen a acotar con desigualdades. Y también el alumno pregunta, ¿y por qué así, profesora? Entonces, también nos damos cuenta que esta parte de aquí no está bien dada. Es decir, ustedes a veces estudian por pasar el curso y luego hago borrón y cuenta nueva y continúo. Y tampoco es así. Entonces, estas partes de acá son bien importantes porque
yo voy a necesitarlas luego. Y como les decía, ¿no? Si yo lo aprendo bien, luego no voy a tener ningún problema. Y las demostraciones siempre las voy a tener hasta el curso de perdón, hasta el curso de cálculo aplicado, porque siempre me van a preguntar por cosas, por proposiciones, si son verdaderas o falsas, para ver si realmente entendí la teoría. Recuerden que siempre hay una hipótesis y siempre hay una tesis. Entonces, siempre vamos a estar pendientes de las demostraciones. Profesora, no se me ocurrió, era por el absurdo. Sí, la prueba era por el absurdo, ¿no? Pero por eso hay que dominar los diferentes tipos de demostraciones que hay. Y luego, funciones. Funciones, está de más decirles que ustedes lo van a llevar también hasta el curso de cálculo aplicado, ¿no? Solo que ahí ya no van a tener funciones reales de variable real, sino funciones vectoriales de variable real o a veces funciones reales de variable vectorial. Entonces, son diferentes cosas que ustedes tienen que dominar. Para mí, como les digo, les vuelvo a insistir, Fundamentos de Cálculo es un curso muy bonito, pero que necesita estar sólido para los cursos que vienen. Porque el curso de cálculo diferencial, por ejemplo, es el curso base para el curso de cálculo en varias variables. Cálculo en varias variables lo único que hace es extender lo que ya aprendí en cálculo diferencial. ¿Qué hace cálculo aplicado? Extender un poco lo que ya aprendí en cálculo integral. Pero la base de todo la tiene fundamentos. Así que necesito que esto de aquí quede claro. Y como les decía, si queda en algún momento alguna duda, nada, chicos, no tengan temor y pregunten, ¿no? Para eso estamos los profesores. Bueno, y toda esta parte, transformaciones, gráficas de potencia, de polinómicas, de racionales, que muchas veces esto llama la atención, ¿no? Cuando uno le pregunta a los alumnos, la función, por ejemplo, seno de x sobre x cuadrado, ¿es una función racional? Sí, profesor, es un cociente. No, la función racional es el cociente de dos polinomios, entonces tampoco el alumno lo tiene tan claro cuando llega justamente a los cursos y necesitamos aproximar de repente la integral de seno de x sobre x. No sé, se me viene un ejemplo, profesora, eso no es tan fácil de aproximar esa integral, entonces hagámoslo por Taylor. Pero a lo que voy es que van a venir nuevos conceptos, nuevas definiciones, pero ustedes la base la van a tener que tener en este curso. Y nada, funciones exponenciales, logarítmica, función inyectiva para que exista la inversa de las funciones y una pequeña aproximación del límite. Ojo, la aproximación del límite es porque lo hago a partir de la gráfica. A partir de la gráfica puedo deducir cuándo es una asíntota vertical, cuándo es una asíntota horizontal. Pero sin embargo, en el curso de cálculo diferencial, ahí ya las cosas me van a dar diferente porque me van a hablar también de límites, pero en términos de epsilon y delta, es decir, con la definición formal, no simplemente con grafiquitas, ¿no? Entonces, esto es una pequeña introducción, no es que yo ya termine justamente la semana 13, la semana 14, la 15 y diga, bueno, ya yo ahora ya he hecho límites, entonces ya sé, no, no sabemos nada, solamente sabemos una pequeña intuición, no tenemos la definición formal. Miren, y esto siempre lo comento porque el curso, y si ustedes han visto en la presentación, hay 3 capítulos. El primer capítulo es de proposiciones lógicas e inducción matemática, ese es lo primero. Sin embargo, la parte de inducción matemática se hace al final del curso. ¿Por qué? Porque nosotros siempre cuando evaluábamos en la primera parte, inducción matemática, recuerden que hay primer principio y segundo principio, nosotros lo evaluábamos y el alumno siempre salía jalado en esta parte, siempre hacía las cosas mal. Entonces nosotros lo que decíamos era, bueno, a pesar de que ya se le explicaba, porque no podíamos hacer más, es decir, se le explicaba, se le daba los ejemplos, pero había como que un tope, yo creo, en su chic, porque no captábamos la definición completa, no teníamos, digamos, la noción de cuál era el corazón de inducción matemática y simplemente decíamos, ya, para N1, para NH, y luego, profesor, ¿pero por qué hago eso? O sea, sentíamos que el alumno no estaba captando realmente la demostración. Es por eso que decimos, bueno, es que recién son las primeras semanas y el alumno no ha madurado académicamente. Entonces ya, pongámoslos en la parte final. Es así que en la parte final se queda justamente esto de inducción matemática, ¿no? Hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque sentimos que ustedes no maduran todavía académicamente y pensamos que ya en el final del curso, ya habiendo pasado por varias demostraciones, por varias propiedades, por varias definiciones, sentimos que ustedes recién como que pueden estar un poquito más maduros académicamente, como para recién ponerles la parte de inducción matemática. Es por eso que va ahí, pero en realidad debería de ir junto en la primera parte, pero ya les he explicado el por qué va en esta parte de aquí, ¿no? Entonces, ahí están las fechas, justamente, ahí están las fechas. Nosotros, si no me equivoco,
nosotros estamos acabando las clases el 10 de julio. Hasta ahí, miren, ha pasado la primera práctica, la segunda práctica, la tercera, la cuarta, también las dirigidas, ha pasado el examen parcial y llegamos al examen final y finalmente al examen especial, ¿no? Que el examen especial, recuerden, no es un examen y a esto quiero llegar. El examen especial no es un comodín. Ah, no, no estoy preparado para el parcial y me voy a ir al final. O no estoy preparado, perdón, al especial, o no estoy preparado para el final y me voy al especial. No debería de ser así porque el examen especial es un poco más fuerte, es un poco más tedioso. Y aparte, lo que yo siempre digo es, si no estoy preparado para la mitad del curso, ¿estaré preparado para todo el curso? Obviamente que creo que hasta la persona que razona diría no. Entonces, obviamente que eso no es dable. Sin embargo, puede ser, entonces, ¿para qué están creados para usar los exámenes especiales? Porque yo puede ser que me enferme, puede ser que haya pasado algo totalmente terrible en mi casa, en mi familia, y yo no esté en condiciones emocionales ni académicas para poder darle el examen ni parcial, ni especial, ni final, perdón. Entonces me voy al especial, pero no debería ser usado como un comodín. Insisto, nosotros en esta parte tenemos justamente lo siguiente. Muy bien, Paul, casos de emergencia, pero a eso, cada uno, y sobre todo en estos tiempos, chicos, eh, imagínense, hasta a veces a mí me pueden ver bajoneada porque no es fácil a veces venir y ya saber que alguien falleció y sobre todo si es de tu familia, ¿no? Entonces, ahorita la muerte se ha vuelto tan común que uno escucha todos los días que personas cercanas han fallecido. Igual, ustedes también hay en sus casas, de repente vecinos, familiares, tíos, primos. Lo más doloroso creo que serían que se fueran nuestros padres, ¿no? Nuestros hermanos, pero bueno, simplemente hay que seguir cuidándonos, pero insisto, el examen especial es para casos de emergencia. Muchas veces a mí me han tenido que enviar documentos donde personas han llevado a sus padres de emergencia a las clínicas, han tenido que cuidar de ellos porque sus papás estaban con COVID, eran los únicos hermanos, no tenían, sus hermanos estaban fuera o de repente eran los únicos hijos. Entonces, todo este tipo de cosas a veces hace que realmente se vuelva una emergencia. Entonces debería de ser por esa parte, pero no debería de ser como que no estoy preparado y ya pues voy al especial. Otra cosa, eh, este ciclo que pasó de verano, yo he tenido, por ejemplo, en el curso de cálculo integral, que anular algunos exámenes por copia. Y a eso quiero llegar. No es la primera vez que anulo, lo he anulado también en cálculo diferencial, creo que anulé como 5 también. En realidad, la verdad, soy sincera, yo nunca había anulado un examen en la presencial, nunca. Para mí también fue algo totalmente nuevo y totalmente desmotivante, ¿no? Tener que anular exámenes porque evidentemente se veían copias. A ver, y les cuento un poquito de esto porque yo tengo entendido que en el curso de fundamentos, no sé si aquí habrá alguien que copió, hubo varios exámenes que se anuló. Hubieron, creo, más de 100 exámenes. Entonces, a mí me llamó mucho la atención eso porque si son gente que recién entraba, cachimbos, y que esté ya con esas actitudes que no son nada éticos, que simplemente es yo copio porque quiero pasar el curso y así lo voy a hacer en cálculo diferencial, en cálculo integral y todos los cursos hasta que vengan las presenciales y bueno, y ahí veré cómo me defiendo porque si estoy copiando es porque no domino el tema, ¿no? Es porque tengo miedo a desaprobar. Entonces, eh, justo una de las personas que yo había anulado el examen me escribe desesperadamente ya al finalizar y me dice, profesora, tengo 10.4, necesito que me regale 2 puntos para poder pasar el curso. Efectivamente, si ustedes ya tienen referencias de mi persona, yo soy muy estricta al momento de calificar, yo no regalo puntajes a nadie, tampoco me gusta dar las fijas porque, como digo, si yo estoy explicando la teoría y ustedes quieren aprender, háganme preguntas sobre eso. Pregúnteme sobre la teoría, pregúnteme sobre los ejercicios, profesor, este ejercicio no me sale y yo te puedo ayudar. Sin embargo, yo no regalo puntajes a nadie, los puntajes se los ganan ustedes y más aún si son exámenes que son anulados. Y les cuento un poco más. Cuando uno revisa un examen, normalmente uno, en este caso, mi caso, yo tengo mente fotográfica. ¿Qué significa eso? Que yo lo que veo, recuerdo, ¿no? Entonces, tengo que mirarlo para luego recordar. Entonces, cuando yo veo, digo, esto lo vi ya en algún momento. Entonces, comienzo a revisar, así sean 64 que nos ha tocado, tengo que volver a revisar uno por uno para mirar efectivamente dónde estaba. Cuando yo tengo el indicio de una copia, no es que yo automáticamente digo, ya lo voy a anular, porque yo también me puedo equivocar. ¿Qué es lo que hago?
le envío al coordinador o la coordinadora y le digo, mira, tengo este indicio y lo revisa por su parte y me dice, sí, efectivamente hay copia. Entonces luego nos reunimos todos los profesores que tenemos copia y entre todos comenzamos a compartir pantalla y decimos, mira, oye, pero si es igual, oye, está en mi horario, también en mi horario. Entonces es así como detectamos nosotros las copias y procedemos recién a anular los exámenes, ¿no? Como les digo, es todo un proceso, no es que a mí ya se me ocurrió que esto de aquí lo voy a anular y ya lo anulo. Entonces, miren, les estoy explicando y me estoy tomando el tiempo porque luego cuando ya pasen algunos casos de que yo anule, yo no respondo correo a nadie. A mí me escriben, profesora, pero por favor dígame qué pasó, qué fue el caso, qué dijo el comité de ética. Cuando un profesor anula, ahora con estas reglas que han cambiado, ya no hay nada que hacer. Es decir, yo ya anulé y eso lo ve el otro comité, que es el comité de ética. Ahora, cuando el comité de ética se comunique con ustedes, ¿cuándo será? Yo no sé, porque eso lo tiene que ver el comité de ética, no yo. Entonces, todas esas cosas ustedes van a tener que ser bien cautos, ¿no? De preferencia, como les decía, siempre pregunten y no copien, chicos, porque se les pega esa mala costumbre y ya los chicos de cálculo, diferencial cálculo integral me han estado enviando correo donde les dan publicidad de que escribe este WhatsApp, que no sabe, decía, ¿no? Recuerdo un correo donde decía, la hemos hecho linda en el 2021, ahora te toca a ti con notones, ¿no? 18, 19, 20. Es verdad, alguien de repente antes se nos había podido pasar un poco más de casos, pero ahora ya no. Y recuerden, el comité de ética lo que hace es suspender al alumno. Lo suspende de acuerdo a, digamos, a la gravedad de lo que ha copiado y sobre todo si el alumno es repetitivo, es decir, si ya me anuló un profesor, ahora me vuelve a anular la profesora, entonces ya yo entro a un proceso disciplinario, incluso me pueden expulsar de la universidad, ¿no? Entonces, todas esas cosas deberían ustedes de tenerlas en cuenta como para no poder caer en lo mismo. Como siempre digo, de los errores se aprende. Y si ya hice algo malo, no sé, insisto, no estoy culpando a nadie porque no sé cómo vienen ustedes. Recién los voy a ir conociendo a lo largo del ciclo. Pero necesito que sean responsables, necesito que sean justamente ustedes éticos para no copiar y ayúdense entre ustedes, ¿no? Con esto no me refiero a que, no, la profesora dice que en la práctica, como quiere que nos ayudemos, me pase la pregunta a mi amigo por el WhatsApp. No estoy diciendo eso. Cuando me refiero a ayúdense, digo, ayúdense antes de las prácticas. Cuando ustedes estén resolviendo, de repente alguien por ahí puede decir, profesora, resolví este ejercicio y me pareció interesante y lo voy a poner en el foro para compartir con mis compañeros. O de repente no, y alguien por ahí dice, bueno, yo voy a agarrar y compartir de repente en el chat este ejercicio que me pareció interesante. Trabajen en grupo, trabajen en equipo. Normalmente, cuando los alumnos ya terminan de la universidad, van a buscar trabajos y obviamente ya decir que vienen de la Universidad Católica es, digamos, una buena carta. Sin embargo, ustedes tienen que ser completos en el sentido que tienen que ser personas que den iniciativa, personas que sean líderes, personas que sepan que van a trabajar con un equipo y que van a salir adelante motivando justamente ese equipo de trabajo con el que ustedes van a trabajar. Entonces, muchas veces el alumno les falta esto. El alumno es como que yo sé, pero me lo voy a guardar para mí. O como yo sé, pero bueno, como nadie me pregunta, tampoco voy a decir nada, ¿no? Y el que no sabe, por vergüenza, no pregunta. Entonces, si yo no sé algo, ¿cómo voy a aprender? Tengo que preguntar. Y si tengo dudas, y sobre todo yo ya vengo de una experiencia en el curso, yo ya tengo que haber reconocido cuáles han sido mis errores, ¿no? No, es que aquí lo enfoqué mal, o no era la demostración, o esa desigualdad estaba mal, o no era la zona, no era el dominio, no era la gráfica, no era el rango, es que hice mal mis transformaciones. No sé, cada uno de ustedes sabe en qué es lo que realmente está fallando. Entonces, sobre eso es que hay que trabajar. Y con esto termino antes de preguntar si tienen alguna consulta sobre el cronograma. Cuando yo la primera vez que empecé a dictar en la universidad fue en el año 2019. Miren cuántos años ha pasado. 2019, no, miento, 2009. Fue en el año 2009 y empecé a dictar, el primer curso que me dieron fue cálculo diferencial para dictar y cálculo integral. Son esos dos cursos con los que yo empecé. Entonces, y es así, ¿no? Cuando nadie te conoce y por ahí dice, bueno, sí, Paul, me refiero a las habilidades blandas, pero que no son tan blandas, ¿no? Pero que normalmente veo que eso no hay aquí entre ustedes. Entonces, a ver, a lo que decía era,
cuando yo empiezo a dictar, y es así, ¿no? Entra un nuevo profesor, alguien dice, oye, ¿con quién me recomiendas? Con fulano. Entonces, entraba Sarabia en ese momento. ¿Quién conoce a Sarabia? No, nadie, no la conocemos ya. Entonces, como nadie conocía a Sarabia, entonces todo el mundo se metió con otros profesores y los mejores CRAE se iban con otros profesores. Y con Sarabia, pues los que sobraban, ¿no? Es así. Entonces, cuando yo voy a dictar, era un curso también ya gente con experiencia doble y experiencia triple, con carta de permanencia. Entonces, yo llego, obviamente, pensando, ¿no? Y eso creo que a veces es lo que ustedes también pecan. Yo llegué pensando, son chicos ya con experiencia. Entonces dije, bueno, vamos a ponerle los ejercicios más difíciles, pues no vamos a hacer con ellos los ejercicios más difíciles porque ya son gente con experiencia. Y grande fue mi sorpresa, que no era así, pues. Mi sorpresa fue que lo básico no lo tenían. Entonces yo tuve luego, a medida que los iba conociendo, tuve que reinventar mis ejercicios y decir, no, empezamos de lo más básico hasta llegar a esto que yo quiero, pues, ¿no? Entonces, es así como nosotros empezamos. Y mucho recuerdo a un alumno, Marco Segarra, porque su nombre se me quedó grabado, era el que más participaba y era un chico ya con el curso con experiencia y fue el que me sacó la más alta nota, ¿no? En ese entonces sacó 18 de promedio. Entonces, él me dice, profesora, es que ahora recién me doy cuenta de que las cosas no eran como yo las había abordado, las cosas eran diferentes. Y claro, yo siempre digo, para mí no hay una persona que diga no me entra matemática o matemática es muy difícil. Para mí hay personas que le faltan práctica, que es muy diferente. Entonces, en mi cabeza no está como que un no puedo, sino un no sé todavía. Entonces hay que tener bastante cuidado con ello, pero para eso necesito que el trabajo sea en conjunto. Si yo explico la teoría y por ahí queda algo de duda, pregunten. Yo no voy a saber si es que ustedes no me responden o no voy a saber si ustedes no preguntan si es que realmente me entendieron o no. Entonces, con esto quiero decir que si ustedes ya tienen la teoría, es más, pueden irla leyendo. Lo que hice en verano yo fue esto, ¿no? Pero en verano era diferente porque era un curso muy rápido, muy acelerado. Lo que hacía era, tenía clase el lunes, martes y jueves. El domingo a las 7 de la noche ya estaba abriendo la clase y ellos lo leían y el día lunes iban. Yo decía, no, si abro la clase de repente no van a ir los alumnos. Y es más, yo tenía 64, iban 70, ¿no? Entonces iban y ya habían leído la clase. Entonces yo decía, ah, qué bueno, ¿no? Entonces ya iban y participaban más y preguntaban más y entonces era como que se notaba las ganas de aprender y para qué he tenido hasta el momento muy, muy buenos chicos, o sea, gente con disposición a aprender, con ganas de preguntar y entre ellos siempre, siempre se apoyaban, ¿no? Entonces yo espero que también con ustedes sea así, aprovechen al máximo las clases. ¿Por qué digo aprovechen al máximo las clases? Porque normalmente estamos con esto, ¿no? Que es el bendito celular. Y si nosotros estamos con esto, muchas veces no nos controlamos y pensamos que esto es una extensión de nuestra mano. Entonces, la profesora está explicando de eso. Entonces ya voy a estar aquí respondiendo a mi amigo, oye, sí, que ya amaneció, que esto y que el otro, que qué feo, qué flojera, ya empezó la clase y no sé qué y no sé cuánto, volver a escuchar otra vez los mismos temas, etcétera, etcétera. Mientras de repente estoy diciendo cosas que cuando luego me van a preguntar, sí, pero ya los dije en su momento. Entonces, hay que tener bastante cuidado. Y ojo, voy a colocar aquí en el chat mi correo, porque normalmente me pasa a veces en las prácticas que por ahí me dicen, profesora, no le envié la pregunta a tiempo porque no encontré su correo. Estamos en la cuarta práctica y que no encuentren mi correo no se pasen, ¿no? O sea, esas cosas tendrían ustedes que tenerlas bien claras. Y a eso iba. Antes de empezar con la clase voy a hablar sobre las prácticas. Bueno, ahí está, nsarabia.m@pucp.edu.p. No, se puede preguntar con vos, Alejandro. O sea, recuerden, ¿no? Justo yo, ahora en verano decía que yo me sentía como un espiritista, ¿no? Porque siempre digo, chicos, si están ahí, por favor, manifiéstense. Si están ahí, por favor, díganme, ¿no? Díganme que realmente me escuchan, ¿no? Pero nada, en realidad no crean que para ustedes nada más es nuevo todo esto, sino también para los profesores. Nosotros nos hemos tenido que acostumbrar a hablar a una lacto, ¿no? Donde ni siquiera puedo saber quiénes están detrás, donde ni siquiera sé qué están haciendo, donde no sé si están durmiendo, donde no sé qué está pasando realmente de allá. Preguntas de clase por correo. Sí, claro, también me pueden enviar. Insisto, yo prefiero que sea por el foro para que así se enteren todos, pero si ustedes quieren hacerlo por correo, lo pueden hacer. Ya hay un foro creado que dice justamente que es para las consultas, está habilitado hasta julio, ¿no? Entonces, ya hay un foro que está en Paideia que está creado, Fabiana. Entonces, yo prefiero que sea por ahí. Pero si ustedes no quieren y quieren hacerlo por correo, lo pueden hacer. Ahora, con respecto a las prácticas, a ver, insisto,
yo no he estado en virtual en el curso, pero no es que no tenga experiencia. Yo ya he dictado esto varios ciclos antes, pero en presenciales. Pregunta, ¿cómo fue para ustedes las evaluaciones el ciclo pasado? A ver, necesito que me digan, ¿cómo fue? Porque normalmente hay cuestionarios para marcar, hay parte desarrollada, hay que subir archivos. ¿Cómo fue para ustedes las prácticas o exámenes del ciclo pasado? ¿Alguien me puede contar? Buenos días, Miss. Con respecto a las prácticas, o sea, primero damos una práctica dirigida donde no vale puntajes, nos dan así toda una serie de preguntas, donde tenemos dos preguntas obligatorias que responder. Luego de eso, damos la práctica calificada, que lo hacen, creo, cerca, ¿no? De la práctica dirigida, eh, donde nos dan alrededor, creo, de 5 preguntas, entre comillas, porque en cada pregunta hay varias preguntas que te ponen, ¿no? Dependiendo de los temas que se vaya abordando. Eh, Creo que ese ha sido el método, o sea, enviarle los archivos al Ok, Paideia. No necesariamente en PDF, solo no es como otros cursos que nos han pedido que nos pongan en PDF ni nada, solo que por lo menos envíen un archivo donde sea nítido, claro y que puedan revisar los perfecto. JPs ustedes. Perfecto, Daniel, muchas gracias por comentarnos. Sí, normalmente primero son las prácticas dirigidas, obviamente, y a la semana siguiente, que en este caso serían por ustedes los jueves, y a la semana siguiente van a ser las calificadas. Ahora bien, cuando me hablan de desarrollada, ahí viene la pregunta. Esa parte desarrollada es un solo archivo, o sea, me dan a mí la hoja de todas las preguntas y cuando yo escaneo, puedo escanear 7 hojas de repente con todo mi desarrollo y la subo solo una vez, así era, la subo solo una vez al final ya de responder todo. Por ejemplo, si tengo varias hojas, 3, 4 hojas, todo lo pongo en un archivo. No lo pongo en cada imagen. Ya, perfecto. Entonces ahí viene el cambio ahora. Ahora también va a ser desarrollada, por ejemplo, les cuento, ¿no? En cálculo integral es mitad cuestionario y es mitad desarrollada. Entonces, el cuestionario es que te lo revisa automáticamente Paideia, hay que poner claves y todo lo demás, pero también hay versiones por pregunta, no es que sea una sola versión para todos. Aquí tengo entendido que también va a ser un poco así, en el sentido de que va a ser desarrollado todo, pero ahora no es que voy a subir un archivo, digamos, con 7 páginas, ¿no? Sino es que, por ejemplo, viene una pregunta 1 y esa pregunta 1, su desarrollo la voy a tener que subir en una parte que es la de parte desarrollada. Recién puedo pasar a la pregunta 2. Miro la pregunta 2, la desarrollo y sube recién justamente a la parte que le corresponde, así hasta la pregunta, supongamos, número 5, pues supongamos que vengan 5 preguntas. Entonces, yo ya no voy a poder mandar un solo archivo con todas las preguntas porque no me van a hacer valer. Me van a dar una pregunta, supongamos, a ver, ahora que estamos empezando, una para demostración directa, supongamos. Entonces ya yo demuestro y subo de una vez el archivo. Recién de ahí puedo pasar a la segunda pregunta. Entonces, ustedes van a tener que calcular su tiempo de mejor manera. Pero ahora insisto, y ahí viene donde a veces entramos en dilema con los alumnos, ¿no? El alumno dice, profesora, pero ¿cómo lo voy a hacer así? Si normalmente el tiempo está en contra. Recuerden que si una práctica dura 2 horas, normalmente el profesor lo que hace es plantearla para hora y 20, hora y 30, de tal manera que tengan 30 minutos para que puedan subir el archivo. Entonces, no es que nosotros pensamos la práctica para 2 horas, cosa que ustedes sí lo hacen de esa manera. Y con esto me refiero al nivel, ¿ah? El nivel está como para hora y 20, hora y 30. Con eso yo debería de tener tiempo suficiente para subir. Entonces, ahora les estoy diciendo, me dicen que van a hacer en Word o en PDF. Ojo, Word o PDF, tienen que subir sus archivos, ya no se va a aceptar JPG, que con foto, no. Tienen que pasarlo justamente a Word o PDF y enviar el archivo. Obviamente tiene que estar nítido, tiene que estar ordenado. No es que subí una hoja, profesora, y me olvidé la segunda hoja. A eso me refiero. Tienen que estar bien, bien conscientes cuando suban. Pónganle los nombres, por favor, de manera correcta. Sí, de preferencia en PDF, pero a ver, ahí voy a lo siguiente. Yo no sé qué programa han estado usando, por ejemplo, para escanear. ¿Con qué programa escaneaban los que han escaneado sus archivos?
Tab Scanner, ya. Yo, por ejemplo, uso, lo voy a poner acá, no es que le esté haciendo propaganda ni nada, pero, ajá, muy bien, Samaniego. Yo uso el Can Scanner, eso, ya lo pusieron por ahí. Muy bien, Freddy. Entonces, sí, yo uso el Can Scanner porque en realidad tengo experiencia con ello porque yo escaneo igual que ustedes escanean sus preguntas de sus exámenes de práctica, yo escaneo las tareas de mi hija. Entonces, yo hasta ahora no he tenido ningún problema porque una vez por ahí me dijeron, profesora, no sabía que este escáner tenía un tope de memoria y mi memoria está llena y quiere que en pleno examen comience a borrar todo y ahora no sé qué hacer, ¿no? Entonces, yo nunca he tenido problema de eso, por ejemplo, de que me haya dicho, no, que tu memoria está a tope, que ya no puedes hacer nada. Entonces, lo que les digo, ese ya es problema del celular, ¿no? Quizás muchos videos guardados, muchas fotos, o quizás va por otro lado, no lo sé. Entonces, normalmente, con mi impresora dice que tiene, que tiene escáner. Ya, yo lo que digo es, ¿saben por qué? Por la rapidez, porque eso sí, ¿no? Yo tengo que ser muy rápida al momento de poder escanear. Incluso yo tengo instalado, ahora he aprendido, porque lo que yo hago, si ustedes, como decía, ven la pizarra ahí atrás, yo lo que hago es desarrollar ejercicios, luego yo tomo foto a la pizarra y luego eso también lo subo aparte en una carpeta que dice clase 1-pizarra, por ejemplo. Entonces voy subiendo así las fotos para que vean las cosas que hemos trabajado también en clases ustedes. Y lo que yo hago es, tengo instalado mi WhatsApp en la computadora, entonces directamente lo paso como foto, se lo paso a mi esposo y luego eso de ahí lo bajo, lo descargo más rápido y directamente lo subo a Paideia, ¿no? Entonces con eso no tengo casi ningún problema. Normalmente siempre funciona bien. Les digo por cuestión de tiempo. Ahora ya les he dicho que no es que yo voy a subir un solo archivo con 7 hojas, no. Cada pregunta va a tener un espacio para poder subir. Profesora, ¿y qué pasa si por el apuro no subo la pregunta 2 y me pasé a la pregunta 3? Eso ya es cuestión de analizar con los coordinadores del curso, porque las reglas es que tú tienes que subir en cada pregunta tu archivo y si por ahí pasó que no lo subiste, tendríamos que analizar, no se te va a asegurar que se te va a considerar, porque recuerden que cada parte va a tener su parte para que suban archivo, cada parte desarrollada va a ser así ahora, y eso es lo que tienen que tener en cuenta. Y es más, van a haber versiones por parte desarrolladas. Es decir, la versión que me tocó a mí no le puede tocar a mi amigo José o a mi amigo Lucho. Puede ser que le toque otra versión. ¿Está bien? Entonces, ¿esto por qué? Porque como insisto, ha habido demasiadas copias. Y es más, las academias están lucrando obviamente con ustedes. Si ustedes caen en ese juego tonto, como siempre digo yo, ¿ustedes creen que hubieran personas que roban celulares si hubieran personas que compran celulares robados? Yo estoy segura que no. Si nadie comprara esos celulares que la gente roba, entonces yo creo que no robarían los celulares. Sin embargo, como hay personas que roban y venden los celulares a 100, 200, 300, no sé, dependiendo la marca, igual. Entonces yo me pongo a pensar, ¿habrían academias que desarrollan prácticas y exámenes si es que hubieran alumnos que compraran? Obviamente que sí. Y si no, entonces nos hace cómplices, chicos, cómplices de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, no crean que para los profesores es fácil y que yo cuando reviso los exámenes luego me alegro de encontrar una copia, ¿no? Para nosotros es un poco también penoso porque nos deja mucho que pensar, sobre todo de la juventud que se está formando y siempre decimos, y si así lo están haciendo cuando recién están empezando, ¿cómo serán después, no? ¿Qué clase de profesionales estamos queriendo formar? ¿Qué clase de personas? Es fácil criticar a los congresistas, a los que se están lanzando para presidentes y decimos, no, todo es una corrupción, que mira lo que está prometiendo, que no tiene ni pie ni cabeza. Entonces, es fácil decir eso, pero pregunta, ¿y nosotros qué hacemos? ¿Estamos contribuyendo? Igual, yo no puedo callar una copia porque me hace cómplice de eso, entonces yo no lo voy a hacer. Entonces, y como ya les he dicho, no quiero después recibir correos, profesora, por favor, es mi tercera vez, es mi carta de presentación, que mi papá está pasando por una mala situación, que mi papá no tiene trabajo, que me sostenía mi abuelita, que profesora, o sea, chicos, piénsenlo bien, por favor, porque al final Sarabia no va a tener la culpa de jalar a fulano, a mengano. Mi compromiso con ustedes es dar todo mi 100% en mis clases y en la pizarra cuando resuelva los ejercicios para que ustedes puedan entender, y su compromiso de ustedes es estudiar para aprobar el curso de manera limpia, de manera sin trampas, ¿no? De manera ética, donde ese 11 sea un 11 que yo me merezco, donde ese 12 sea un 12 que yo me merezco, no para impresionar a la profesora con un 18 que quizás no sea mío, sino simplemente para decir, bueno, fue un 12 que saqué, pero fue mi 12. El día que yo vaya a la presencial no voy a tener miedo porque, bueno, yo he luchado, yo me he esforzado por este 12 y fue lo que saqué, punto. Entonces ya está.
pero que sea de ustedes, jóvenes. Además que si nosotros encontramos nuevamente copias, van al comité de ética y ya tendrían como una especie de antecedentes, ¿no? Bueno, me parece bien lo que me dice. Por ejemplo, Daniel dice, cuando era para enviar un solo archivo me demoraba 3 minutos para enviar. Sí, más o menos es así. Por eso digo, tienen que tener en cuenta, ojo, en el curso de cálculo integral, cada uno sube su pregunta desarrollada y también está dentro de las 2 horas. O sea, es cuestión de práctica. No es que recién se va a implementar, no es que nosotros, cómo nos va a ir profesora, que ahora tenemos, no. Ya es un curso, cuando llega a cálculo aplicado les cuesta, perdón, a cálculo integral les cuesta bastante porque es otro mecanismo. Son, como les decía, 10 puntos normalmente para el cuestionario y eso también tengo que ver bien cuál voy a marcar porque de repente mis cuentas me dijeron otra cosa y yo por error marqué, ya no hay cuestión de reclamo porque yo fui la que marqué. Entonces, eso de ahí no se reclama. Y en la parte desarrollada hay parte para subir a preguntas 5, 6 y 7 era en ese momento, ¿no? Si me confundo al momento de subir el problema y ya pasé al siguiente problema, insisto, esas cosas se tienen que ver en el momento, pero no se asegura que ustedes se les va a decir, ya te equivocaste, no te preocupes, mándame que yo lo voy a revisar. Por eso les digo, tienen que estar bien concentrados y pónganles nombre. Pregunta 7, práctica 1, pregunta 8, práctica 1, o no sé, pregunta 1, práctica 1, pero que sepan ustedes, de repente, cálculo, FUCA, pongan algo para que reconozcan los archivos. Porque ha pasado también que muchas veces suben archivos de las preguntas. Es decir, no sé cómo hacen, pero me suben el archivo de las preguntas. Obviamente tiene 0 y he jalado a personas por esto, porque cuando uno va a revisar su examen, queda junto la hoja de las preguntas. Ya, pues no podemos hacer nada en ese momento y tampoco se le puede poner falta porque se asistió la persona. Entonces tienen que tener mucho cuidado, chicos. Dice, profesora, con este nuevo método vamos a poder avanzar y retroceder. No, ya no hay retroceso. Solamente es secuencial. Estoy en la 1, no puedo pasar a la 2 hasta que termine. Termino la 2 y ya no puedo regresar a la 1. Y también así es en el curso de cálculo integral. Así son los métodos que se hacen. Entonces no recomienda academias para reforzar. No he dicho eso. No he dicho eso. Lo que yo estoy diciendo, si ustedes pueden reforzar con academias y todo lo demás, háganlo. Si de repente yo les digo, chicos, vamos a estar con el libro, qué sé yo, de Stewart, de precálculo, entonces ya está. Pero, profesora, yo he encontrado un libro de Venero, he encontrado un libro, qué sé yo, a ver otro nombre, he encontrado un libro, no sé, se me vino a la cabeza Venero. Sigo con Venero. Tengo un libro de Venero y con eso me va muy bien. ¿Y puedo ir a academia? Claro, chicos, ustedes pueden ir a... Lo que he dicho es, no hagan uso de academias para comprar soluciones de prácticas, para comprar soluciones de exámenes. Eso es lo que estoy diciendo, que es muy diferente. A ver, luego dice, ajá, entonces, ya bueno. Y preguntan, ¿no? Si va a haber asesorías. En estas 3 primeras semanas no vamos a tener asesorías porque las asesorías las vamos a hacer dentro. Como decía, en esta primera clase, el día de hoy van a ver que vamos a terminar y nos va a quedar la otra clase porque no vamos a perder. Es más, la siguiente semana, la tengo ahí todavía proyectada, la siguiente semana está clase 1 y clase 2, pero esas 2 clases están en un solo archivo. Entonces, si lo terminamos la primera clase, la otra nos queda para puros ejercicios. Y ahí pueden aprovechar y preguntar. Y lo mismo pasa con la semana número 3. Luego vamos a fijar un día. Ojo, ese día no va a encajar con todos. Yo no puedo poner un día para que encaje con todos. Siempre hay un día donde encaja la mayoría y ahí vamos a poder trabajar. ¿Está bien? Entonces, si mi profesora no encaja mi horario con su asesoría, bueno, para eso está el foro y también está mi correo. ¿Está bien? Pero sí, vamos a ir avanzando así de a pocos. Entonces, ya está la nueva dinámica de la práctica, ya les he dicho, y lo que también dijeron es, no se van a aceptar que envíen sus prácticas al correo del profesor, para nada. Profesora, pero se me pasó el tiempo. Por eso, insisto, tienes que calcular tu tiempo para que todas las preguntas vayan en Paideia. Si por ahí no te alcanzó el tiempo, entonces, y tú lo envías, no es que yo ya te lo voy a aceptar, porque para eso van a haber reglas. Las reglas van a estar establecidas, obviamente, antes de las prácticas. ¿Está bien? ¿Algo más que me olvide? Creo que no. Bueno, igual, ¿no? Cualquier cosa siempre estaremos para comentarlo. La práctica es desarrollada por lo que menciona que haremos secuencialmente, pero si por una razón no nos sale, no podemos avanzar. No, pero ya. A ver, supongamos, Daniel, que tú ya te salió la 1 y subiste tu archivo. Supongamos que la 2 estás intentando, lo que sé yo, 10 minutos y no se te ocurre nada. Puedes enviar de repente las 2 líneas que tienes o de repente es tu decisión ya no enviar ningún archivo, pero ojo, ahí se te va a colocar 0. No es que después, profesora, me iluminé cuando estaba en la pregunta 5 sobre la pregunta 2 y aquí está el archivo. Eso no se va a aceptar. A eso nos referimos. ¿Está bien?
Y pueden dejar en blanco, claro, pero eso ya obviamente tendrían 0, ¿no? No, es que a eso iba. No, no se pueden iluminar después, se tienen que iluminar en ese momento. Ya no se van a aceptar las preguntas fuera de los archivos, ¿no? O sea, estoy en la pregunta 5 y me iluminé la 2, ¿lo voy a enviar? No, ya no se puede. Porque recuerden, para nosotros cabe duda con todas estas cosas que hay, si alguien te lo pasó por WhatsApp o si de repente existe su uso de estas academias, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. Por eso es que no, todas las preguntas tienen que estar en esa secuencia. Sí, vamos a dar hojas de ejercicios también. Cuando me mande la coordinadora, voy a preguntar ahora, cuando mande la coordinadora, yo lo voy a subir y le pongo una notificación para que ustedes vean, se subió la primera hoja de ejercicios, ¿no? No, no pueden poner rayita, nada. Ya pasaron, chicos, ya no pueden retroceder. Nada que, profesora, en la 5 adjunto la pregunta 2. No, se te calificará la 5. Pues la 2 ya no, porque no pusiste nada en la 2. Si envío una parte del problema, ¿me cortará algún puntaje o tiene que ser? No, claro, Freddy, tú puedes enviar lo que te sale. Profesora, la pregunta 2 tenía parte A, B, C, D, solamente me salió la A, se lo envío la A y ya está, ¿no? No tiene por qué salirme todo. Entonces, ustedes tienen que medir su tiempo. Como yo les decía a los alumnos de cálculo integral también, programen, cuando supongamos su práctica es ustedes de 3 a 5, supongamos. Entonces, pongan si son 5 preguntas, al menos 15 minutos a cada uno, no, ¿verdad? Porque ahí solamente tendría justamente un poco más de tiempo. Podría ser que le ponga 15 o 12 minutos con 3 minutos para subir el archivo y voy programando. Cada 15 minutos lo programo para que me dé la voz y no tener que estar en una sola pregunta y luego cuando acuerdo, uy, estoy en la pregunta número 2 y ya se me faltan 5 minutos para acabar. Entonces, esas cosas tienen que manejarlas ustedes. Insisto, creo que en el curso, y ustedes me van a decir por qué eso lo han llevado ustedes, no yo, en el curso de ANGA. En el curso de ANGA también creo que era cuestionario y parte desarrollada, ¿o no? ¿Cómo era en el curso de ANGA? Sí. Entonces, ¿cómo hacían en ese curso? Si tampoco podían retroceder a la parte secuencial. Había cuestionario, ya igual es en el curso de cálculo integral. En este de aquí no va a haber cuestionario, pero en el de aquí va a ser todo desarrollado, pero secuencialmente, pregunta por pregunta. Pero en la parte desarrollada, ustedes también tenían que subir pregunta por pregunta, ¿cierto? ¿O estoy mal? Ya, pero eran 3 preguntas desarrolladas, ¿subían pregunta por pregunta o subían las 3 preguntas desarrolladas? ¿Cómo era ahí? Una por una, perfecto. Entonces es igual, pues ya tienen experiencia justamente con esto, solo que ahora el fundamentos va a ser diferente a como era el ciclo pasado, ¿no? Muchas gracias. Entonces, ya está. Es eso. Entonces, ahora sí, no sé si tienen alguna otra pregunta. Ya he ido respondiendo todas las preguntas del chat. No sé si tienen alguna otra pregunta sobre cómo va a ser nuestra dinámica. ¿Todo está claro? Sí, cuando lleguemos a gráficas, justamente va a ser, pueden usar el GeoGebra también. Recuerden que GeoGebra ayuda bastante y como luego para los siguientes cursos también ayuda bastante. Hay que justificar. Yo les voy a ir diciendo qué es lo que se espera que justifique el alumno para evitar que se les quite puntaje. ¿Está bien? A medida que vayamos avanzando. Y a eso iba, ¿no? Hoy día, por ejemplo, nuestra clase es de proposiciones lógicas. Y por ahí, profesora, quiero preguntar una pregunta que, qué sé yo, de inducción matemática. No, pues todavía no llegamos a ese tema, ¿entienden? No vamos a poder preguntar a su profesora. Quiero preguntar una pregunta de funciones que no me salió en el examen del ciclo pasado. Tampoco podemos responder eso por ahora porque estamos en este tema. Insisto, si tenemos las reglas claras, chicos, y con ayuda de ustedes, yo creo que este curso va a salir muy bien adelante y yo espero que al final del ciclo ustedes me digan, profesora, lo logramos, profesora, se aprueba, profesora, nos fue bien, pero no solamente es cuestión mía, también es cuestión de ustedes. Yo puedo dar todo para que ustedes aprendan, pero necesito que ustedes también, clase dada, clase aprendida, clase practicada. ¿Por qué? Porque así ya no me voy a juntar de toda la teoría y es más, si yo ya tengo las prácticas pasadas, los exámenes pasados, puedo ir resolviendo, a ver, ¿dónde está este tema? Ya, a ver, ¿cómo lo hubiera hecho? Ya, tapen la solución, si es que tienen la solución, tapen la solución y háganlo como ustedes creen, como quien van recordando y van reforzando. Entonces, eso es estudiar, chicos. Ya me dieron en la teoría, ahora voy a la práctica. Entonces, no dejen juntarse los temas. No es que, la próxima clase es el miércoles, antes del miércoles lo miro. No, profesora, es que no solamente llevo un curso. Recuerden, quien habla también ha pasado por las aulas como ustedes. Quien habla también ha sido en algún momento cachimba, en algún momento he sido bachiller, en algún momento he sido licenciada, en algún momento he sido magíster. Cada etapa justamente va de la mano, ¿no? De acuerdo a nuestra madurez académica. Entonces, insisto,
Cada uno de esos va a ser para que ustedes puedan ir afianzándose. Interrumpan, pueden levantar la mano. Profesora, necesito preguntar acerca de esto porque me quedó una duda. Háganlo. Profesora, ¿podría volver a repetir? Ah, lo voy a hacer. Entonces, o de repente por ahí alguien que dice, profesora, se me ocurre esto, ¿estaría correcto? Háganlo, chicos. No se queden con las dudas. Y es más, puedo usar justamente el audio. Sí, háganlo. Yo no les pido que abran las cámaras. Bueno, en algún momento, de repente, Dios mediante, cuando despidamos el curso, ya les diré, chicos, a ver, abran las cámaras para conocer, para ver con quién hablé. Y ya, pues me dirán ustedes, profesora, soy yo, pero por ahora no. Lo único que voy a preguntar antes ya de empezar la clase es, ¿todos están en Lima o hay diferentes partes que están ustedes? ¿De qué partes están, chicos? ¿En qué parte del Perú se encuentran? ¿Está en Jenguaral entonces, Daniel? Bueno, la mayoría Lima. Uh-huh. Dayana dice que se encuentra en Chile. Buenos días, profesora. Hay algunos tutoriales, dice, de cómo se debe rendir o presentar ejercicios en Paideia. Es la primera vez que llevo virtual. ¿Ah? No, no hay ningún tutorial, pero recuerda, yo los voy a ir en algún momento comentando cuando nos acerquemos a eso, pero no hay tutorial, José. Entonces, José, según tu correo, ¿es la primera vez que llevas el curso? ¿Me puedes confirmar eso, por favor? Huancayo, bueno, la mayoría está en Lima. Huánuco. Uh-huh. Ok, ya, entiendo. Uh-huh. Está bien, José. Pero no hay ninguna, pero no es difícil, solamente es que tú escanees tu documento, lo tengas en tu escritorio y luego ahí vas a juntar una parte de archivo en subir y está, ¿no? Cuando hagan la práctica dirigida, es una práctica que tienen que presentar 2 preguntas, ustedes resueltas por ustedes, ahí te vas a dar cuenta. Y como digamos, hay tiempo para hacer eso y no hay nota, digamos, bueno, salvo que no presentes, te van a poner 0. Ah, eso sí, jóvenes, continúa. Recuerden que de las prácticas dirigidas, una pueden faltar, pero si faltan a 2, se les va a poner 0 en la práctica correspondiente, ¿no? Es decir, supongamos, yo no presenté la práctica dirigida 1, ya tengo una falta. Pero bueno, por cuestiones, qué sé yo, de tiempo, no me dio tiempo para resolver las 2 preguntas, tampoco voy a presentar la práctica dirigida 2, ya tendría 2 faltas. Entonces, ¿dónde me van a poner 0? En la práctica calificada 2. Así saqué 20, me van a poner 0 porque no presenté justamente esas preguntas que me estaban pidiendo. ¿Está bien? Entonces, eso, chicos. Bueno, la mayoría está en Lima. Qué bueno. Por ahí hay gente de Huánuco, Huancayo, Huaral. Nada, yo estoy en provincia, chicos. Yo no estoy en Lima. Yo estoy en provincia. Así que, bueno, vamos a trabajar de diferentes partes del Perú. Y por ahí creo que estaba en Chile, no sé quién dijo que estaba en Chile. Bueno, no veo. Ah, Dayana dice que está en Chile. Dayana, la PUC de Chile, no. Dayana, te iba a preguntar, tú estás matriculada acá, pero estás en Chile. ¿Vives en Chile o recién te has ido hace poco? Porque tú estás matriculada acá en la universidad, ¿no? Ok. Estás solamente allá, me imagino, temporal y luego en algún momento regresarás, cuando se den las presenciales, que no sabemos cuándo. Bueno, chicos, ahora sí, ya no les digo más, vamos a empezar. Ya está, chicos. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Voy a dejar de compartir esto. Vamos a dejar acá también de poner. Ya conversé con ustedes un rato. Así que nada, manos a la obra. Vamos a trabajar ahora en el tema que nos toca. Y nada, chicos, en algún momento, aunque ya lo hayan visto, recuerden que recordar es volver a vivir o volver a sufrir. Así que nada, pregunten, profesora. Sí, esa era la que no me salía. Ya, ahora sí pueden comenzar a preguntar con más ganas. Entonces, ya está. Lo que vamos a hacer el día de hoy son proposiciones lógicas. La parte de proposiciones tiene que quedar bastante clara porque recuerden que todo lo que venga después va a ser demostraciones. Entonces, estas cosas las tengo que dominar.
Y por ahí alguien dice, no, profesora, pero yo no fallaba en esto, yo fallaba en inecuaciones. Bueno, entonces si no vas a fallar en esto, no hace daño tampoco volver a escucharlo. Proposiciones lógicas. Dice, una proposición lógica es un enunciado que tiene un valor de verdad. Ojo, cuidado con esto. Muchas veces, profesora, ¿qué dice que tiene un valor de verdad? Entonces es verdadero. No, cuando se refiere a un valor de verdad es que su respuesta puede ser verdadero o puede ser falso, pero no ambos. Es decir, no puede ser ambiguo. Si a mí me dan un enunciado, siempre yo voy a poder determinar si eso es verdadero o es falso. Está bien, pero no puede quedar una ambigüedad. Entonces, cuidado con esto porque me ha pasado cuando uno llega a poner algunas cosas en los otros cursos y pone analice su valor de verdad y dicen, profesora, es que usted dice que el de ahí es verdadero. No, en ningún momento estoy diciendo que es verdadero, sino se dice analice el valor de verdad. Estas proposiciones serán simbolizadas por las letras P, Q, R, etc. Entonces, cuando tengo una proposición, le vamos a denotar con letras. Ejemplo 1. Los siguientes enunciados son proposiciones lógicas. Entonces, proposiciones lógicas siempre van a tener un valor de verdad o falsedad. Todos los gatos son negros. Esa proposición, ¿qué valor de verdad tendría? Muy bien. Pueden usar el audio, ¿ah? Muy bien. Sería falso. Siguiente, existe un número entero mayor que 1 y menor que 2. ¿Verdadero o falso? Perfecto, falso. Si tu promedio final es 12, aprobarás el curso. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Y qué pasaría si yo pongo, si tu nota del examen final es 12, aprobarás el curso? No se sabe, pero Exacto, no se sabe, depende, puede ser falso o puede ser verdadero, todo depende, ¿está bien? Entonces, ahí no podría ser una proposición porque depende para cada alumno cómo sería. Entonces, el número 123 es impar y menor que 100, ¿verdadero o falso? verdadero en la primera y falso en la segunda. Ya, por ahí dice verdadero la primera y falso la segunda, por lo Falso. tanto sería falso, ¿verdad? Los siguientes enunciados no son proposiciones lógicas. Por ejemplo, prohibido fumar. ¿Qué día es hoy? Como no tenemos aquí, digamos, enunciados que nos den un valor de verdad, estos de aquí son considerados como no proposiciones lógicas. Más vale tarde que nunca. Bueno, es un dicho, pero no tampoco tiene un valor de verdad. Entonces, todo esto de aquí no son proposiciones lógicas. Entonces, que quede claro que una proposición lógica es porque es verdadero o es falso, más no es ambiguo. Los conectores lógicos son operaciones entre proposiciones que sirven para generar nuevas proposiciones. Esas nuevas proposiciones se llaman proposiciones compuestas. Entonces, yo puedo tener proposiciones, pero con los conectores lógicos les vamos a generar una especie de operaciones entre estas proposiciones. Por ejemplo, tenemos que los principales conectores son negación, conjunción, disyunción, condicional, bicondicional. En realidad, los que nosotros usamos más en los cursos es negación y condicional cuando esperamos que demuestren ciertas proposiciones, ¿no? También tenemos la disyunción exclusiva. Y ahí aparece, ¿no? Una tablita donde me muestran el conector lógico, cuál es la proposición compuesta y la interpretación que tenemos. Por ejemplo, en negación, si yo tengo la proposición P, la negación sería no P, que se lee, obviamente, como bien dice acá, no P. Tengo la conjunción, tenemos P y Q. Aquí hay dos proposiciones, la proposición P y la proposición Q, y la conectamos con justamente la conjunción. Y se lee P y Q. Luego tenemos la disyunción, que sería P o Q, y se interpreta igual, ¿no? P o Q. Su símbolo en este caso es así. Luego tenemos la condicional, P implica Q, que se lee si P, entonces Q. Bicondicional, P si solo si Q, que se lee P si y solo si Q. Y luego tenemos la disyunción exclusiva, que significa
P o Q, pero no ambos, cualquiera de ellos, ¿no? Es como decía justamente su compañero, en el caso de acá, que nosotros teníamos, voy a retroceder, en el caso que teníamos anterior, acá decía, el número 120 es impar y menor que 100, solamente sucedía que era impar, ¿no? No puede ser, para que esto sea verdadero, no es ambos, ¿no? Entonces, acá tenemos justamente la tablita, y ya saben ustedes, ¿no? Que más adelante lo vamos a conocer así. Si yo tengo una proposición de esta forma, P implica Q, este señor de acá, P es mi hipótesis, este Q de acá es la tesis. Entonces, ¿qué significa esto? Que tengo que usar los datos que pasa en P, que están enunciados aquí en P, para demostrar si se cumple justamente Q. Y cuando me dan P si solo si Q, es porque se cumple tanto, digamos, el de ida como el de regreso. P implica Q y Q implica P. Sería verdad para P si solo si Q. A ver, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos claros? ¿Todo claro hasta aquí? ¿Sí? Hágame recordar para la siguiente clase, poder escoger justamente al delegado del salón o delegada. También eso lo vemos la siguiente clase. Luego aquí, negación. Me dicen, si sea P una proposición, el valor de verdad de la proposición no P es el opuesto al valor de verdad de P. Si P era verdadero, ahora no P va a ser falso. Si P era falso, no P va a ser verdadero. Como bien dice ahí, el resultado es el opuesto. Conjunción. Sean P y Q proposiciones. El valor de verdad de la proposición P y Q es verdadero solo cuando el valor de verdad de ambas proposiciones P y Q es verdadero. Entonces, yo tengo acá P que toma verdadero, verdadero, falso, falso. Q toma verdadero, falso, pero esta nueva proposición, que es una compuesta, que es la conjunción, solamente va a ser verdadero cuando las dos sean verdaderos. Por lo tanto, si uno es verdadero y el otro es falso, será falso. Si uno es falso y el otro es verdadero, será falso. Y si los dos son falsos, sería falso. Esto es lo que pasaba, ¿no? Con el número 123. 123 es justamente impar, ¿sí? Menor que 100, no. Y está, ¿no? Ajá, muy bien, eso, muy bien, Daniel, es justamente lo que estaba diciendo, ¿no? 121 es impar verdadero y menor que 100 falso, por lo tanto, la proposición sería falso, excelente. Entonces, eso de ahí es lo que tenemos que ir teniendo en cuenta. Ojo, si ustedes ven, son las mismas diapositivas de las clases que ya han tenido antes, pero yo, para poder explicarlo, yo le pongo un pausa, es decir, le pongo a las diapositivas, las voy mostrando parte por parte, ¿ven? No sale todo junto, porque así siento que no llenamos toda la diapositiva y voy a poder explicar de manera mejor. Pero al momento de ustedes puedan estudiar, no sé, mi recomendación es que subrayen lo que les parece más interesante. Recuerden, clase dada, clase aprendida, ya no tendría que haber para la siguiente clase, no tendría que haber ninguna duda acerca de esto, ¿no? Y si las hay que preguntarla para no dejarnos acumular de dudas. Disyunción. Sean P y Q proposiciones, el valor de verdad de la proposición P o Q es falso. Solo cuando el valor de verdad de ambas proposiciones P y Q es falso. Entonces aquí al revés, ¿no? Miren, la conjunción me decía que va a ser verdadero cuando las dos serán verdaderas. Sin embargo, P o Q va a ser falso cuando las dos sean falsas. Igual acá. P toma verdadero, verdadero, falso, falso. Q toma verdadero, falso, verdadero, falso. P o Q toma verdadero, 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 falso. Entonces, en este caso, nosotros tenemos justamente que observar que cuando las dos son falsos es la única forma que tengo que P o Q sea falso. Caso contrario va a ser verdadero. Ahí dice, considere las siguientes proposiciones. El número 8, perdón, es par y Q me dice que 0 es el menor número entero. Interprete las siguientes proposiciones lógicas e indique su valor de verdad. Por ejemplo, no P, ¿qué valor de verdad tendría? Falso. Falso. P y Q, ¿qué valor de verdad tendría? Verdadero. 1. 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 1
verdadero. A ver, analicemos. ¿El número 8 es par? ¿Sí o no? Sí. ¿0 es el menor número entero? No. Entonces, ¿qué decíamos de P y Q? Hace poquito lo hablábamos. Ah, ¿verdad? ¿Vieron? Ajá. Entonces, este tipo de cosas, voy a la pizarra para poder colocarlas con ustedes y luego vamos a mirar, ¿ven? Entonces, a este tipo de cosas me refiero, ¿no? Estar bien pendientes de lo que está pasando y tener mucho cuidado. Apuntemos las propiedades para no equivocarnos. Profesora, es que, claro, no me había dado cuenta de eso. Insisto, si ya estamos viendo el curso por otra vez, no es que sea imperdonable equivocarme, lo que tendríamos que hacer es tratar de cometer menos errores. Entonces vamos a colocar justamente, no, dice, están los negativos, sobre las diapositivas las compartí. Sí, las diapositivas terminando la clase la voy a habilitar. Sí, las diapositivas las voy a compartir, chicos. Las diapositivas y lo que hagamos en pizarra le tomo foto y también va a ser subida, jóvenes. Eso también. Entonces, a ver, déjeme que copie solo un ratito y tengo acá, entonces, P me dicen, el número 8 es par. Cuando estoy aquí copiando, todavía no voy a abrir la pizarra, la voy a copiar y luego vamos a abrir la cámara para ver la pizarra, ¿está bien? El número 8 es par. Ya está. Y luego tengo Q, que sería 0 es el menor número entero. 0 es el menor número entero. Ya está. Y lo que me están pidiendo entonces aquí sería... Ah, Kevin, eso fue lo que dije. No estoy prendiendo la cámara, estoy copiando lo que está en la pantalla y luego cuando termine voy a prender la cámara. ¿Está bien? Sí, eso tienen que aprender porque así trabajo. ¿Sí? Voy a copiarlo y luego ya lo prendo. Gracias por avisar. Entonces, no P. Y luego tengo acá P y Q. Luego tengo P o Q. A ver, luego tengo P o Q. Y luego tengo no P o Q. Y luego tenemos... A ver, y una cosa más. El hecho de que lo hagamos en la pizarra no significa que yo no esté practicando también ahí. De repente yo voy viendo a ver cómo es el no P y el no Q. Ahorita le digo a la profesora cuando me pregunte. Esas cosas también hay que tenerlas. Ahí todos con su hojita, con su lápiz, borrador, lapicero, no sé, para poder trabajar justamente en conjunto, ¿no? Y que de una u otra manera también ustedes sean los que van aprendiendo y practicando. Entonces, a ver, solo un momento más. Vamos a poner acá P, Q, verdadero, verdadero, falso, falso. Y acá es verdadero, falso. Y acá vamos a poner P y Q. Y por acá P o Q. A ver, recuerden bien estas tablitas porque estas son las que nos van a nosotros ayudar ahora para saber qué cosa es lo que va a pasar. Recuerden cuándo era verdadero, recuerden justamente cuándo era falso para nosotros poder trabajar en base a esto. ¿Está bien? Por eso les decía, vayan haciendo un pequeño resumen ahí para poder tener en cuenta. Ya, ahora sí. Fuera falso porque hay enteros positivos, negativos, neutros. Sí, perfecto, Daniel. Entonces, ahora sí, voy a dejar de compartir aquí y vamos justamente a prender la cámara. Ahora sí, miren. Tengo acá en el ejemplo 1 que P dice, el número 8 es par. Ya habíamos comentado que esto de acá tiene de valor de verdad, verdadero. 0 es el menor número entero, falso, menos 1 es un número entero y es menor que 0. Entonces, eso sería, ¿no? Verdadero y falso.
Ujú. Luego, en este caso, no P, vamos a ver, su valor de verdad de no P, vamos a ponerlo acá con azul, sería, si P es verdadero, no P sería falso. Este es su valor de verdad. P y Q, sabemos que en este caso me estaría quedando P, que es verdadero, y Q, que es falso. Por lo tanto, su valor de verdad aquí, ¿cuál es? ¿Qué le corresponde en verdadero y falso? ¿Se acuerdan que decíamos? ¿Qué le correspondía en verdadero y falso? Falso, Falso. ¿verdad? Perfecto. En P o Q tengo verdadero o falso. Según la tablita, ¿qué le corresponde? Verdadero. Verdadero. Entonces, gracias. Ahí está, verdadero. No P. Si yo sé que P era verdadero, no P es falso. Entonces sería falso o Q. Pero Q también es falso. Por lo tanto, ¿qué le corresponde cuando tengo falso o falso? Falso. Falso. ¿Ven? ¿Cómo ayuda bastante la tablita y somos más ordenados? Entonces ya está. No P, yo sé entonces que es falso. Falso y no Q. Si Q es falso, no Q sería entonces verdadero. ¿Qué pasa en este caso? Falso. Es igual falso. Falso. Y ya está. ¿Vieron? Entonces, esta es la manera de ir viendo. ¿Está bien? No sé, alguien por ahí dijo algo, pero no escuché qué cosa dijo. ¿Todo bien, chicos? Hasta aquí. ¿Todo correcto? ¿No? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces vamos a seguir avanzando. Entonces, igual, si más tarde hago uso de la pizarra, vuelvo a escribir, le tomo foto y todo esto va subido justamente ahí a Paideia. No hay una parte que va a decir clase 1 pizarra y estos son los que vamos a ir subiendo nosotros. ¿Está bien? Entonces, esta va a ser mi forma un poco de trabajar con la diapositiva y luego en algún momento, si siento que hay cosas que reforzar, voy a la pizarra y comienzo a trabajar con ustedes. Insisto, la idea es que no quede nada de dudas, nada que sea como que lo entendí más o menos. No es malo salir de la clase diciendo no entendí al 100%, entendí al 50%. Lo malo es que ese 50% lo tienen que reforzar ya ustedes porque la clase no la voy a volver a repetir. ¿Está bien? Y por eso insisto que pregunten siempre. A ver, vamos a volver ahora a la diapositiva. Ahí está. Entonces, ya podemos decir, ahí está, no P es falso, P y Q es falso, el número 8 es par o 0 es número entero, es verdadero, ahí está, no P o Q, el número 8 no es par o 0 es el número, es el menor número entero, también es falso, y no P y no Q, que también nos salió a nosotros falso, y que sería, si lo escribimos, sería el número 8 no es par y 0 no es el menor número entero. Entonces, ahí está, jóvenes, ustedes se recomienda que lo escriban, yo lo he puesto solamente verdadero o falso y los voy escribiendo, y ahí está, ¿no? Justamente hacer uso de la tablita para poder ir avanzando. Entonces, viene luego la siguiente tabla que hablamos ahora de la condicional, y me dicen justamente lo siguiente, ¿no? Sean P y Q proposiciones, el valor de verdad de la proposición P implica Q es falso, ojo, solo cuando P es falso, solo cuando P es verdadero y Q es falso. Repito, el valor de verdad de la proposición P implica Q es falso solo cuando P es verdadero y Q es falso. Ahí está, ¿no? P es verdadero, verdadero, falso, falso. Q es verdadero, falso. Y aquí está, cuando los dos son verdaderos, es verdadero. Cuando tengo verdadero y falso, es falso. Y cuando tengo falso, verdadero, es verdadero. Falso y falso también es verdadero. Entonces, la única forma de que esto me dé falso es cuando P es verdadero y Q es falso. La condicional también es conocida como implicación. Normalmente cuando yo leo esto, yo no digo P condicional Q, sino digo P implica Q. Normalmente lo decimos así, ¿no? En el lenguaje matemático más rápido. Luego dice acá, en la proposición P implica Q, esto es lo que les comentaba hace rato en la tablita. La proposición P es conocida como antecedente o hipótesis. Ojo, antecedente o hipótesis es esta parte, es P.
y la proposición Q es conocida como consecuente o conclusión. En algunos casos también le llaman tesis, ¿está bien? Dicen, esta es la hipótesis y este de acá es la tesis. Esto es lo que me dan y esto es lo que quiero probar. Entonces, esto es importante porque lo voy a ir viendo a lo largo de todos los cursos. Siempre me van a pedir que demuestre cosas de este tipo, ¿no? P implica Q, ¿será verdad, será falso? Y ese tipo de cosas. Un error grave que a veces cometen los alumnos es decir, si yo tengo un teorema que lo he probado con P implica Q y luego aquí a P le quito algunas condiciones y él dice, no, es falso. No es que sea falso, le he quitado algunas condiciones y habría que ver qué pasa con ese nuevo enunciado. Cuando tenga un caso específico les voy a comentar porque eso es lo que observo bastante. Dada la proposición P implica Q, su proposición recíproca y su proposición contrarrecíproca o contrapuesta son definidas como Q implica P es la recíproca. Si P implica Q, su recíproca es Q implica P y su contrarrecíproca sería no Q implica no P. Y aquí quiero detenerme en algo. Cuando normalmente nosotros hablamos, y siempre les decía, chicos, esto se da por tautología. Ah, muy buena pregunta, Alejandro. A ver, Alejandro dice, condición necesaria y suficiente son parte de la condicional. No. En realidad, cuando uno dice P implica Q, ahí nosotros decimos, ¿no? P implica Q es como si te dijera, como decía hace poco, ¿no? P es la hipótesis y Q justamente es la tesis. Y cuando nosotros decíamos, es una condición necesaria y suficiente, eso, muy bien, Daniel, es P entonces Q. Pero decimos, es una condición necesaria y suficiente. Eso es en el sí, solo sí, ya no es en el condicional. Cuando tenemos P implica Q, solamente es una condición suficiente. Y luego cuando tenemos es una condición suficiente y necesaria, es un sí, solo sí. Ahora lo vamos a mencionar también. ¿Está bien? Y está acá. Dice, sean P y Q justamente proposiciones. Luego me dicen, el valor de verdad de la proposición P si solo si Q es verdadero, solo cuando el valor de verdad de P coincide con el valor de Q. Ah, miren, qué interesante esto, ¿no? Esto de acá me va a dar verdadero solo cuando el valor de verdad de P coincide con el de Q. Por ejemplo, los dos son verdaderos, P si solo si Q es verdadero. Los dos son falsos, P si solo si Q también es verdadero. Entonces, nosotros tenemos en este caso justamente lo siguiente, ¿no? Es lo que por ahí comentábamos. A ver, antes de ir a ello decíamos, entonces, disyunción exclusiva. Sean P y Q proposiciones, el valor de verdad de la proposición P o Q es verdadero solo cuando el valor de verdad de P no coincide con el valor de Q. Entonces, cuando estos valores no coinciden de P y Q, en este caso vamos a decir que la disyunción exclusiva P o Q es verdadero. Solo en ese caso, ¿está bien? Y ahí también mostramos justamente la tablita para lo siguiente. Si tenemos acá P, verdadero, verdadero, falso, falso, Q, verdadero, falso, P o Q es, si los dos son verdaderos, esto va a ser falso. Si tengo verdadero, falso, esto va a ser verdadero. Si tengo falso, verdadero, va a ser verdadero. Y cuando los dos sean falsos, también va a ser, en este caso, falso. Como decía, su valor de verdad va a coincidir con la de los dos, ¿no? Sí, exacto, Daniel. La disyunción exclusiva es P o Q. No puede justamente pasar los dos, ¿no? Ya, por ejemplo, ahí me estaban preguntando, no sé si lo tenemos acá, a ver, dejen ver. Ya, vamos a regresar acá. Dejen que copie un ratito algo en la pizarra para mostrarles cuando me estaban preguntando de la condición necesaria y suficiente. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a poner aquí, voy a poner una nota. Ahorita abro pantalla, chicos, todavía esperen un ratito que copie y luego les voy a mostrar. Entonces, si yo tengo P implica Q, P implica Q, esto lo puedo leer de la siguiente manera, ¿no? Por ahí me estaban preguntando esto. Puedo decir
Esto de acá lo vamos a poner aquí, que tenemos dos cosas en realidad. Tenemos, lo puedo leer como, que P es condición suficiente. P es condición suficiente para Q. Y también puedo decir que Q es condición necesaria. Es condición necesaria para P. Ya. A ver, voy a abrir pantalla para que puedan ver a lo que me estaba refiriendo cuando me preguntó su compañero. Y vamos a dejar de compartir. Y justamente voy ahora a esta parte. Miren acá. Ahora sí. Miren aquí. Nota, si yo tengo P implica Q, tenemos que a partir de esto yo puedo leerlo de la siguiente forma. Podría ser que diga, ¿no? Que otra forma de leer esto es P es condición suficiente para Q. P es una condición suficiente para Q. O que lo lea de esta forma. Q es condición necesaria para P. Por eso es cuando decía, ¿no? Cuando nosotros teníamos el sí, solo sí, cuando yo tengo por acá P, sí, solo sí, Q, lo que digo acá es que P es una condición necesaria y suficiente para Q, pero sin embargo acá no, porque acá P es condición suficiente para Q. Q es condición necesaria para P, pero es porque lo estamos leyendo así como la condicional, pero si fuera la bicondicional sí sería una condición necesaria y suficiente. ¿Está bien? ¿Quedó claro esta parte, chicos? ¿Quedó claro que P implica Q? Tenemos estas dos cosas, que puedo decir que P es condición suficiente o que Q es una condición necesaria. ¿Sí? Ya está. Igual, como decía, ¿no? Esto de acá también luego le tomo foto a toda la pizarra y también la vamos a poner ahí para que la puedan tener en Paideia. ¿Está bien? No recuerdo quién fue quien preguntó. ¿Quién fue quien preguntó sobre esto? Ah, Alejandro. Alejandro, ¿quedó claro ahora la respuesta? Perfecto. Entonces, eso, gracias a ustedes por preguntar porque no se me había ocurrido. Ya ven, y con la pregunta que me hacen ahora, entonces ahí está. Si lo puedo leer también de esta manera, entonces eso de ahí hay que irlo, digamos, guardando porque en algún momento entran, ustedes saben, las proposiciones, ¿no? Los ejercicios y a veces es ahí donde comenzamos a flaquear. Entonces, ya está. Vamos a continuar. Voy a volver a proyectar. Ya está. Entonces, decíamos ahora que la disyunción exclusiva es cuando tenemos P o Q, ¿no? Como decía su compañero, o sucede P o sucede Q, no puede suceder ambos. Y ahí viene justamente equivalencias lógicas. Dice, diremos que dos proposiciones R y S son equivalentes cuando se tiene el mismo valor de verdad y denotaremos este hecho por R, y aquí hay tres líneas que significa que es equivalente a S. Entonces, ¿qué significa esto? Dice, sean P y Q dos proposiciones, consideremos las proposiciones siguientes. Esto de aquí es bien bonito. ¿Por qué? Porque, como les decía yo, R es P implica Q, y sin embargo S es no Q implica no P. Pregunta, si estuvieron atentos, ¿cómo se le llamaba esto? ¿Recíproco? Contrarrecíproca. Perfecto, gracias. Contrarrecíproco. Si esta implicación P implica Q es verdadero, entonces el contrarrecíproco no Q implica no P, ¿qué valor de verdad tendría? Perfecto, Juárez, son equivalentes, porque si este de acá es verdad, el de acá es su equivalente y también es verdad. Quédense por favor con eso y pónganlo ahí en rojo si es posible, porque luego cuando lleguen al curso de cálculo integral, cálculo diferencial, van a tener teoremas. Por ejemplo, les suelto un teorema, pero que no es este curso, ¿no? Dice, toda función continua es integrable. Ese es un teorema que tiene esta forma, ¿no? Si es continua, entonces es integrable. ¿Y cuál sería el contrarrecíproco de lo que les acabo de decir? Vuelvo a repetir.
Si es continua, entonces es integrable. ¿Cuál es el contrarrecíproco ahí? Si no es integral, entonces no es continua. Perfecto. Si no es continua, perdón, si no es integrable, entonces no es continua. Pero ven, lo que me acaba de decir su compañero también es verdad. ¿Por qué? Porque si yo le estoy diciendo que el teorema es, si es continuo, es integrable, ese es verdad, y el contrarrecíproco que sería, si no es integrable, entonces no es continuo, también sería verdad. Entonces, esas cosas las tienen que dominar al revés y al derecho. Siempre que vean, es un teorema, entonces miro el contrarrecíproco que también es un teorema. Y muchas veces hay preguntas que salen con el contrarrecíproco. Y como los dos tienen el mismo valor de verdad, y está, pues, ¿no? Entonces, pero eso se debe justamente a esta parte. ¿Ven? Dice, si analizamos los valores de verdad de R y S de acuerdo a todas las posibles combinaciones de los valores de verdad de P y Q, obtenemos. Ahí está. Si P es verdadero, verdadero, falso, falso, y Q es verdadero, falso, verdadero, falso, R es verdadero, falso, verdadero, verdadero. R, ¿qué cosa era, profesora? La condicional, recuerden, la condicional en este caso es de esta forma. Entonces, ahí está el valor. Ahora tenemos P y tenemos Q. Ahí está la negación de no Q. Acá está la negación de no P. Y recuerden, en la condicional, ¿cuándo va a ser falso la condicional? ¿Qué decía la tabla de verdad de la condicional? ¿Cuándo va a ser falso? Cuando el de acá toma valor de verdad y el de acá toma valor de falso. En ese caso va a ser falso y en el resto va a ser verdadero. Entonces, ¿ven? Tienen la misma tabla, ¿no? Por lo tanto, son equivalentes. Entonces, en verdad, jóvenes, estas diapositivas a mí cuando ahora me las han pasado, porque hemos estado trabajando un poco en esto, obviamente antes de empezar las clases, a mí me gustaron porque la persona, no es la persona que lo ha hecho es una persona que ha dictado varias veces hasta el curso de cálculo aplicado. Entonces, el dictar los cursos de cálculo aplicado, cálculo en varias variables, cálculo integral, diferencial y todos los demás cursos nos da una mayor visión de lo que ustedes necesitan. Entonces, cuando yo veía y decía, claro, y esto lo van a necesitar. El hecho de que esté el ejemplo 1 no es una casualidad, es porque realmente estamos poniendo las cosas que ustedes van a necesitar. Entonces, mínimo deberían de saber esto, mínimo. Lo que están en las diapositivas son los que deberían de dominar al revés y al derecho. ¿Está bien? Entonces ya quedamos. P implica Q es verdadero y no Q implica no P, también tiene el mismo valor de verdad que el de acá. ¿Por qué? Porque son equivalentes. Así que mucho cuidado con esto. Como podemos ver en todas las posibles situaciones, el valor de verdad de R coincide con el de S. Por lo tanto, las proposiciones R y S son equivalentes. Es decir, P implica Q es equivalente a no Q implica no P. Ahora tengo acá. Sean P, Q y R proposiciones. Consideremos las siguientes proposiciones que son en realidad compuestas a partir de estas, ¿no? Miren lo que tenemos acá. P, I, Q o R. Tenemos P y Q o P y R. En realidad, ¿qué es lo que ha pasado con esta proposición S para llegar a la proposición T? Se nota ahí evidente, pero no sé si ustedes lo tienen claro también. ¿Alguien me podría decir? Ha habido una ¿No? distribución. Perfecto, Sergio. Hay una distribución, claro, hay una distribución con respecto a la conjunción y la disyunción, ¿no? Hay una distribución ahí. Perfecto. Entonces, ahí está. Si analizamos los valores de verdad de S y T de acuerdo a todas las posibles combinaciones de los valores de verdad de P, Q y R, obtenemos, ¿no? Ahí está P, Q y R. Entonces, ahí está. Verdadero, 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 falso, 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 falso. Igual acá hay que seguir completando. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Y el otro combinado. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y mirar que de acuerdo a lo que nosotros hemos estado viendo en la tabla, Q o R, cuando esto de aquí justamente era verdadero, ¿no? Era verdadero, recuerden. O mejor dicho, aquí convenía cuando era falso. Cuando los dos eran falsos, era falso y todo el resto verdadero. Cuando los dos eran falsos, es falso y todo el resto verdadero. Y luego colocamos justamente el S. ¿Qué me falta para el S? A esto que está acá, lo voy a, digamos, juntar P y lo que me acaba de salir, ¿no? Entonces está ahí P y lo que aparece ahí. Y cuando esto de aquí justamente en P y
Q o R, nosotros tenemos que lo que pasa es el resultado de esta tablita, ¿no? Ahí están, cuándo es verdadero, cuándo es verdadero, cuándo es verdadero y cuándo es justamente falso. Entonces, ese tipo de cosas nosotros tenemos que observar y tenemos que ver que cuando hagamos la otra tabla también tiene que salir el mismo valor de verdad. Para esto se necesita, jóvenes, bastante orden. Miren, acá está nuevamente P, Q y R y se ha empezado con P y Q. Ahí hemos dejado su valor de P y Q. También hemos hecho ahora P y R. Y lo que hemos hecho ahora es juntar estas dos tablitas de verdad con ahora el O. Y es así que nos sale justamente la proposición T aquí y observamos que estas dos de acá son iguales. Por lo tanto, como decía, S y T son equivalentes y ahí lo que hay en el fondo es justamente una especie de distribución, ¿no? De la conjunción con la disyunción. Por lo tanto, en conclusión, P y QR es equivalente a P y Q o P y R. Las proposiciones entonces R y S son equivalentes siempre y cuando el valor de verdad de la proposición R, si solo si S, es siempre verdadero. Entonces, insisto, las proposiciones R y S son equivalentes siempre y cuando el valor de verdad de la proposición es siempre verdadero. Entonces, esto de aquí, ustedes tienen que ver que siempre que tenga el valor de verdad o falsa, estas de acá son equivalentes. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora, sean P, Q y R proposiciones, demuestre las siguientes equivalencias. Miren cuántas equivalencias tenemos acá y ya saben, la única forma de poder demostrar es usar justamente las tablitas que hemos estado haciendo, ¿no? Entonces, escribir no de no P es equivalente a decir P. Escribir Q y P es equivalente a poner P y Q. Q o P es equivalente a P o Q. Y aquí también hay una propiedad, pero ya no es de distributividad. ¿Qué propiedad es esta con respecto a la conjunción, chicos? ¿Cómo se llama esta propiedad? Perfecto, Daniela, propiedad asociativa. Tanto para la conjunción como para la disyunción, ¿no? Las dos tienen la propiedad asociativa. Y aquí viene, la negación de P o Q es equivalente a no P y no Q. Luego acá tenemos la negación de P y Q es equivalente a no P o no Q. Y luego acá también tenemos la propiedad distributiva, que es la que se acaba de probar, ¿no? Esta es la que se probó. Acá también tenemos justamente otra propiedad que también es la distributiva. Y acabamos también de demostrar esto, ¿no? Que si P implica Q, esto es equivalente a no Q, implica no P. Y luego miren, también escribir P implica Q es equivalente a escribir no P o Q. Esto de aquí es otra alternativa de ver esta implicación. Y decir que P sí solo si Q es equivalente a mostrar P implica Q y Q implica P. Como les decía, ¿no? En realidad aquí lo que me estaría diciendo es, si lo leemos en términos, ¿se acuerdan de condición necesaria y suficiente? ¿Qué diríamos aquí? ¿Que P qué cosa es? ¿Es condición? Jóvenes, P es condición necesaria o suficiente para Q aquí. ¿Perdón? Suficiente. Perfecto. Suficiente. P es condición suficiente para Q. Y aquí, Q es Condición suficiente, suficiente. condición suficiente para P. Entonces, ¿ven? Eso es lo que tendríamos. Por eso es que cuando se lee todo esto, decimos, ah, profesor, ahora sí es condición necesaria y suficiente. Sí, es condición necesaria y suficiente. Porque, ojo, insisto, P es condición, profesora, suficiente para Q. Sí. Aquí, ¿cómo diríamos? Que Q es condición suficiente para P. O que P, ¿qué cosa es? Si lo leo para Es acá. condición necesaria para Q. Perfecto. Entonces, acá tengo que P es condición suficiente para Q. Y si lo leo de aquí para acá, tengo que P es condición necesaria para Q. Ahora sí, profesora, me quedó clarísimo que P es una condición necesaria y suficiente para Q. Y eso solo se da cuando tengo P sí, solo sí Q. Hasta aquí, ¿todo bien? Sí. ¿Sí? Ok. No duden en pararme cuando quede algo de duda. Profesora, no entendí. ¿Puede volver a repetir? Pregunten, chicos. Sí, suficiente y necesario en ese orden. Sí, ahora sí, ¿ya ven? Está bien. Cuando se entienden las cosas, excelente. Cuando no, es ahí donde comenzamos a decir, ¿y ahora cómo hago?
Entonces, que todo quede claro, chicos. A ver, nos pasamos ahora a los cuantificadores. Vamos a hablar del cuantificador existencial y luego vamos a pasar al cuantificador universal. En este caso, el cuantificador existencial lo vamos a denotar como E. Y dice, se utiliza para simbolizar enunciados en los que se propone la existencia de un o unos elementos que cumplen con ciertas propiedades. Entonces, insisto, se utiliza para simbolizar enunciados en los que se propone la existencia. A ver, acá entonces, en el enunciado, ¿existe un número real X que es mayor que 5? Ese es el enunciado. Pregunta, ¿cómo lo vamos a simbolizar? Lo pueden escribir por el chat, ¿eh? ¿Cómo diríamos el símbolo de este enunciado? Ah, normal, pongan la E normal y ya yo sé que es la E inversa, ¿está bien? A ver, esto, y a eso iba. Justo cuando leí lo que había escrito Daniel, dije, ya sé dónde están fallando. Miren lo que se pone, ¿ah? No es existe X mayor que 5, es existe un número real tal que ese número es mayor que 5. Existe un número real, aquí está, existe X que pertenece a los reales. Tal que, ¿qué condición cumple ese número? X es mayor que 5. Si yo pongo, ¿existe X mayor que 5? No, eso no está correcto. ¿Está bien? Muy bien, Sergio. Entonces, escríbanlo con calma. ¿Existe un número real? Aquí viene, ya, perfecto. ¿Qué cumple ese número real? Tal que ese número es mayor que 5. A ver, siguiente. El enunciado, a ver. El enunciado es, existen números enteros A y B tales que A cuadrado por B más 2B es igual a 1. Pregunta, ¿cómo lo simbolizamos? Chicos, a ver, tengo tres formas. Voy a copiar en la pizarra, ¿ya? Porque esto me llama la atención un poco. Tengo tres formas. Ustedes me van a decir a cuál de ellas es. Esperen. A ver, para no escribir a más abajo, voy a borrar un ratito la pizarra y voy a copiar lo que me acaban de decir ustedes. De verdad que me parece interesante lo que escriben. Y necesito que lo sepan porque luego recuerden cuando vienen los ejercicios, a ustedes le dan a veces en símbolos y muchas veces no sabemos interpretar o a veces le dan el enunciado y les dicen pónganlo en símbolos. A ver, voy a copiar lo que han puesto. Veo tres formas que me han puesto diferentes y ustedes me dicen cuál de ellas es. Y en verdad, gracias por estar ahí participando. Como les digo, generalmente mis clases son así. No me gusta hacerlo yo sola porque al final yo no voy a dar las evaluaciones, las van a dar ustedes. Así que, ya está. A ver, voy a copiar el ejemplo 2. Y ahí el ejemplo 2 dice, existen números enteros
enteros A y B, tales que A cuadrado por B más 2 veces B es igual a 1. Ya está. Ahora, voy a colocar las 3 formas que me han llamado la atención y ya está. A ver. Primera opción, voy a ponerlo acá. Recuerden que estoy copiando, luego abro la cámara. Dice acá, existen A, B que pertenece a los enteros, tal que A cuadrado por B más 2 veces B es igual a 1. Siguiente alternativa, 2. Ya está, a ver. Varios han escrito esta forma que voy a poner ahora. Y 3. Ajá. Confirmo, dicen por ahí. Ajá. Ah, mire, apareció una nueva. Voy a colocar lo que me acaban de escribir ahí. Vamos a mirar. Y una cuarta. La última es esta. Ya está, esta de acá. Ya está. Ahora sí. Ah, algunos sí tienen el slash, ¿ah? Y si no, ponle una rayita nada más. ponle como salga, zorrilla. Ya está. A ver, voy a mostrar la cámara. A ver. Miren, el enunciado es, existen números enteros A y B tales que A cuadrado por B más 2B es igual a 1. Me han mandado varias respuestas. Una de ellas es esta. Existe AB que pertenece a los enteros tal que A cuadrado por B más 2B es igual a 1. Siguiente. Existen AB que pertenecen a los reales tal que A cuadrado B más 2B es igual a 1. Siguiente. No existen A y B que pertenecen a los enteros tal que A cuadrado B más 2B es igual a 1. Y última. Existen enteros A y B tal que A cuadrado B más 2B es igual a 1. Pregunta. ¿Cuál de esas alternativas es la correcta? La 1, ¿verdad? La 1. Ojo, no es conmutativo la expresión, ¿ah? No es que yo pueda poner esto, no es que, profesora, entonces yo no puedo poner que existen enteros A y B. No, existen A y B que pertenecen a los enteros. No es lo mismo que poner esto que está acá. ¿Está bien? Bueno, ahí. No es lo mismo que poner justamente esta parte de que existen enteros A y B. No, así no se escribe. Existen dos números A, B que pertenecen a los enteros tal que se cumple justamente esta igualdad. Ahora, no son reales, son números enteros. Tampoco es con esto, con yo poner esta en la parte 3, con poner eso adelante, ¿qué estaría haciendo con esta proposición? Está negando. Negarla, ¿verdad? Y eso tampoco es cierto, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado. Una pregunta dice, no puede ir en vez de la coma la letra I, ¿cierto, verdad? Si quieren, podrían poner I también. Existen A y B enteros, pero yo recomiendo que pongan así, ¿no? A, B. Si quieren A y B, estaría bien. Lo que no estaría correcto es esto, porque acá me dicen, existen enteros A y B. El lenguaje no es, ¿no? Entonces,
esto de aquí no estaría correcto. Lo correcto de todo esto es el de aquí. Eso estaría bien, ¿sí? Ya está, ahora volvemos justamente a la diapositiva. Uy, chicos, no sé si hoy hablé mucho, pero el tiempo ya se está para acabar. Se me ha hecho corto, no sé si a ustedes también. Espero no haberlos aburrido el primer día. Algunos estarán en sus camas, me imagino. De verdad que a mí, sí, a mí, de aquí tengo clases, yo, sí, se pasó rápido, ¿no? Qué rapidísimo. Ya, vamos a ver hasta tratar de cortarle en alguna parte para poder continuar el día miércoles. Y igual, como les digo, voy a tener ejercicios de prácticas y exámenes pasados para poder seguir, ¿sí? Sí, yo no sé si es porque empezamos a las 7, pero de verdad que ahorita miro y digo, wow. Bueno, qué bueno que no se hayan aburrido, chicos. Y como les digo, siempre mi mecanismo de trabajo va a ser este para ir con ustedes mismos trabajando, ir viendo cómo van pensando. ¿Está bien? Ahí está, miren. Existen AB que pertenecen a los enteros, tal que A cuadrado B más 2B es igual a 1. Perfecto. Y de verdad, gracias por ir participando, porque así voy viendo cómo van ustedes mismos mirar, ¿no? Cómo van amoldando sus ideas a esto. Ahora no voy a dejar ejercicios. En algún momento sí les puedo poner en la pizarra. Voy a escribir, saliendo de aquí, voy a escribir a la coordinadora, son 2 coordinadoras ahora, preguntando cuándo van a dar la lista de ejercicios. ¿Está bien? No se preocupe. A ver, entonces vamos. Ahí está. Dice, el enunciado, existe un número racional z que es mayor que 1 y cumple la ecuación z a la cuarta igual a z. Ajá. ¿Cómo lo escribirían, chicos? Esto de aquí. Existe un número racional z que es mayor que 1 y que cumple con esa ecuación. ¿Cómo lo escribirían? Chicos, todavía no ha acabado la clase, ¿ah? Respondan, por favor. A ver. Ajá. Existe Z el X que pertenece, existe X que pertenece a Q, tal que X es mayor y lo demás. Está difícil, dice. Daniel pone Z a la cuarta. Ah, ya. Existe Z que pertenece a Q, tal que Z es mayor que 1. A la mayoría pone así, mire. Pone existe un Z que pertenece a Q, que es los racionales, tal que Z mayor que 1 y Z a la cuarta igual a 4. Sí. Ah, otros ponen diferente. Ah, miren, otros ponen, existe Z, así como lo está compartiendo su compañero Rachel. Dice, existe Z mayor que 1 irracional. No me parece tanto, ¿ah? Luego existe Z, sí, yo creo que la mayoría coincide con esto, ¿no? Existe un Z que pertenece a los racionales, ahí me detengo, punto, tal que X mayor que 1 y Z a la cuarta igual a Z. Ajá, perfecto, por ahí dicen, no me di cuenta del número racional, muy bien, eso me gusta, la sinceridad ante todo, ajá. A ver, veamos. Ahí está, chicos, miren. A ver, yo tengo la franja acá abajo, pero ustedes pueden verlo, ¿no? ¿Sí? Eso. Freddy, ¿de dónde sacas el A y B? Dice Freddy, ¿existe A y B racional? No, y luego me pone Z mayor que 1. Con esto quiero acabar, ¿ya? A ver, dejen solo ver un ratito. Sí, perfecto, aquí nos vamos a quedar, pero necesito aclarar lo que acaba de poner Freddy, que me parece interesante. Esperen un favor. En verdad, uno aprende con ustedes bastante. A ver, ejemplo, vamos a poner acá.
Dejen que copie, por favor, el ejemplo 3. Voy a sacar esto de acá. Existe un número racional Z que es mayor que 1 y cumple la ecuación y cumple la ecuación z a la cuarta igual a 4. Perdón, a z. Ya está. A ver, voy a poner tiene el, así como, a ver, no sé si por ahí es que algunos lo escriben en privado y no se comparte. Así como lo escribe Sebastián, mira, tiene para poner ese, como un gorrito arriba del z a la cuarta, ¿ves? Ya. Me quedo con la de Freddy hoy día, a ver. Dice Freddy, existe AB que pertenece a los racionales, dice él, tal que Z mayor que 1 y Z a la cuarta igual a Z. Y voy a poner acá. A ver, solo déjeme terminar con esto. Y voy a poner el último acá. Existe Z que pertenece a los racionales tal que Z mayor que 1 y Z a la cuarta igual a Z. Ya está. Alguno. Agradecido con el de arriba, dice. ¿Con quién? Con Paul. Con Sergio. Daniel, ¿con quién? ¿Con de arriba? ¿Con Dios o con...? Gracias, me he dado cuenta que mi teclado está en inglés y no puedo encontrar los signos. A ver, nada. Agradecida también con Dios, de en verdad yo sí, por permitirme este año empezar de nuevo a enseñar. A ver, ahí está. Miren, chicos, existe un número racional Z que es mayor que 1 y cumple con la ecuación Z a la cuarta igual a Z. Por ahí Freddy pone, existe AB que pertenece a los racionales. Podría ser que él coloque esto, ¿no? Pues bueno, está bien. Podría ser, como que lo dudo, pero ya. Pero de ahí que ponga acá AB y luego que acá me parezca Z, ya eso sí está totalmente mal, ¿verdad? Entonces, esto no podría ser. Luego acá, ¿cuál es el lenguaje correcto de esto? Existe Z, número racional, tal que Z mayor que 1 y Z a la cuarta igual a Z. Esto de aquí es justamente lo correcto. Uy, chicos. No sé, algo suena. Qué extraño, mi alarma creo que debe ser. Sí, la alarma. Chicos, aquí nosotros justamente entonces ya quedó claro, ¿no? Esto de aquí es lo correcto. No puedo poner AB y luego acá que aparezca Z. Esto está totalmente mal. Yo recomiendo que no pongamos letras con I, sino aquí justamente con símbolos. ¿Está bien? Entonces, aquí nos vamos a quedar y nos vemos justamente el día miércoles, Dios mediante, a las 7 de la mañana. Así que nos toca madrugar este semestre. Y nada, gracias a ustedes por la primera clase y nos vemos la siguiente. ¿Está bien? Cuídense mucho y como les decía, vamos a seguir con los ejercicios. ¿Está bien? Ejercicios de prácticas y exámenes pasados. Nada, chicos, un gusto y buenas vibras para todos el día de hoy y los días que nos vienen en clase. ¿Está bien? Nos vemos a la siguiente. Cuídense mucho, chicos. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes, chicos. Gracias.